Ya, Ahí te va. ya Ay, estoy, ok, ya estoy grabando, muy bien. Bueno, profe, ¿sí? nuestro trabajo le pusimos Helping Pulse, inspirado en eh, el famoso proyecto de Pen Pulse de Estados Unidos, que es mandar tarjetas entre personas para que se conozcan. Entonces, primero, la problemática es el acoso escolar. Eh, Darío. Bueno, hay diferentes tipos de acoso escolar. Está el abuso verbal, el físico o el psicológico. Y pues sabemos que se encuentra en todos lados desde demasiado tiempo, por lo que está normalizado. Sí, es una gran problemática. Si queremos hacer un cambio, es desde la mentalidad y como está normalizado y varias mini acciones, es complicado hacer un cambio desde ahí, pero buscamos así como que quitar más la normalidad del acoso escolar. Bueno, las causas y consecuencias, bueno, principalmente las causas, lo que impulsaría a un niño a acosar o a hacer bullying sería problemas familiares, baja autoestima, deseo de superioridad, falta de valores, falta de vigilancia por parte de los padres o tutores y su situación socioeconómica. Y las consecuencias que en este caso las estaría sufriendo la víctima sería bajo desempeño académico, baja autoestima, inestabilidad emocional, depresión, ansiedad, estrés continuo y pensamientos destructivos. Pero para eso, pues tenemos una propuesta de solución. Vamos a crear un sitio de web de fácil acceso donde jóvenes se sientan con la libertad de expresar su situación y así poder ayudarle a no sentirse solo. También queremos hacer la dinámica de los pen pals, que es como amigos por correspondencia, en el que las víctimas sobre todo puedan tener una oportunidad de que pues algunos sabemos que no se sienten tan seguros alzando la voz, hablando con alguien, y creemos que es una buena dinámica que ellos lo escriban, y tenemos planeado que se tarden los profesionales en responder como 4 días, dándoles consejos, igual de que ayuda para padres, y pues como así crear una conexión a distancia entre las víctimas y profesionales, porque muchos no pueden de que asistir a, pues no sé, una oficina, o a lo mejor no pueden tener internet para un sitio web. Queremos crear dinámicas alternativas para incluir a todas las personas. Esas son nuestras soluciones para víctimas, pero sabemos que si no solucionamos desde la raíz, realmente estaremos haciendo un cambio. O sea, nada más estamos cuidando a las víctimas, pero hay que ayudar a los victimarios también, porque como vimos en las causas, algunas de las causas del acoso escolar es porque los victimarios se sienten, son víctimas en algún sentido. Entonces, para la propuesta de solución de victimarios sería ofrecer talleres a escuelas y familias para fomentar la convivencia sana. En los talleres harán, qué fea ortografía, pero bueno, harán diferentes tipos de actividades como juegos de rol y juegos en equipo y así fomentar pues la convivencia sana, que es lo más importante. Porque recapitulando, si nos enfocamos nada más en las víctimas, realmente solo los estamos protegiendo, pero no estamos haciendo un cambio en realidad. Bueno. Bueno, nuestras metas, objetivos sería prevenir el bullying principalmente. También podremos atender a las víctimas de esta problemática, disminuir los casos de bullying en las escuelas y solucionar problemáticas de la víctima. Bueno, profe, eso es prácticamente nuestro proyecto, pero nos gustaría escuchar si considera que pueda funcionar, si lo ponemos en un caso práctico, en un caso real, si podemos mitigar el bullying con estas pocas acciones. Sí, miren, la verdad es que me parece muy interesante porque pensaron en las causas y en las consecuencias, y pensar en las causas viene el origen, ¿verdad? Entonces, sí, sí creo. Me quedé con la duda nada más de cuando hablaban de soluciones y hicieron lo de como los pen pals, ¿a qué población se están refiriendo? ¿A la prepa, por ejemplo?
Sí, sería una población, probablemente prepa no, ya que, bueno, no estaba pensado principalmente en la prepa, sino más bien en secundarias y primarias, pero en realidad se podría poner una población de cualquier tipo escolar. Ya, porque por ejemplo, yo lo veo posible, perdón, aquí en prepa sí lo veo muy posible. ¿Por qué? Porque la prepa tiene los medios, ¿verdad? Ustedes decían que el alumno tenga la oportunidad de escribir algo y va a tener una respuesta de un profesional, ¿verdad? Eso entendí. Por ejemplo, aquí en la prepa, pues sí están esos medios, ¿verdad? Sí están los tutores que dan atención, están los consejeros, hay a veces expertos que son invitados que traen a la prepa a dar conferencias, etcétera, ¿no? Digamos, hay solvencia económica para hacer ese tipo de cosas. El problema en las escuelas, por ejemplo, escuelas públicas, vamos a hablar de población mexicana, ¿no? Todo México. Este, pues no hay mucha solvencia económica en donde usted, si por ejemplo se implementan esas prácticas, eh, pues difícilmente va a haber una persona que les dé respuesta a eso, ¿verdad? Eso es algo complicado. Se me hace bien padre, se me hace muy posible, sí veo totalmente posible, pero sí lo creo que funcionaría, por ejemplo, en la prepa o sea, nosotros aquí que tenemos la posibilidad o en escuelas privadas también, pero se me hace bien cañón ver que esto pueda funcionar en escuelas públicas. Por el profesional, Siento que por los medios, por el presupuesto que cuentan y cómo no pueden costearse profesionales de ese, o sea, para, exactamente. sí. Habría que cambiar desde el origen, por ejemplo. Si hablamos de Secretaría de Educación, ¿no? Han escuchado de que quiénes son los que están encargados de la educación en México. Bueno, pues hay que mostrarles a ellos planes que sean costeables. Costeables sí son, ¿verdad? Pero el problema es que el país no toma la educación como una prioridad. Las escuelas privadas lo hacen, pero el sistema público no lo toma como prioridad. Entonces, por ejemplo, dicen bullying y es de que, ay, no, bullying siempre va a haber, cuando en realidad no, el bullying se puede detener, como ustedes dicen. Y es importante ver desde dónde empieza. Y otra cosa que me gustó mucho que pusieron es que las causas vienen desde la educación en casa, no desde la educación que les dan en la escuela, porque a lo mejor tú educas, más bien, o sea, en la escuela no sé cuál es la diferencia. Em, En práctica lo que se aprendió en la casa. pues sí, o sea, en la escuela hay prácticas. Ajá, Sí. ¿alguien habló? Pero se trabó un poquito. Estaba hablando de cómo que la escuela es la práctica de la casa. Sí, 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 ajá. Y además, eso es una cosa, o sea, por ejemplo, valores y todo eso, pues no te lo enseñan en la escuela. Sí, sí, los maestros están tratando de practicar todo eso, pero si tú traes una escuela diferente desde casa, pues va a estar bien cañón que tú le digas que tú como maestro le digas al alumno, oye, no puedes molestar a tu compañero, porque si, por ejemplo, el niño en casa vive violencia, pues va a seguir actuando con violencia, ¿verdad? Este, entonces, sí, eso que decían, baja autoestima, problemas familiares, falta de valores, falta de vigilancia, son las cosas más importantes. Entonces, si no empezamos por ahí, por los orígenes, es muy difícil que esto tenga una solución. Está muy padre porque, por ejemplo, yo lo puedo ver aquí en la prepa y ustedes desmiéntanme. Yo no veo tanto casos de violencia, o sea, que entre alumnos haya un ambiente violento, haya un ambiente de falta de respeto. Es raro, o sea, No. puede llegar a suceder porque tendemos a ser muy llevados, por así decirlo, pero no de manera de que tú te burles de los demás con intención de hacer sentir mal al otro. Y eso creo que es algo que tiene que ver con que, no sé, la prepa tiene un perfil de alumnos en el que la educación en casa
sí ha sido forjada. Y ustedes, yo creo que ustedes 4 me lo pueden decir. ¿Cómo los han educado en casa? O sea, creo que hemos tenido una buena educación, ¿no? Todos tenemos fallas, pero nos han enseñado a ser buenas personas, a ser respetuosas, a no burlarte de los demás, etcétera, ¿no? Entonces, pues, digo, yo creo que está muy, muy padre su idea, está bien aplicada y todo. No sé si a ustedes les pusieron como solo la idea o la tienen que aplicar. No, no la vamos a aplicar, pero prácticamente es proponerla y ver si es factible. Ok, ya. Pues en realidad a mí sí me parece muy factible. Creo que no en todos los lugares se podría. Si, o sea, si ustedes quisieran, por ejemplo, ayudar a otras escuelas, tendrían que ser programas muy grandes, pero si esta iniciativa la pusieran en la prepa, estoy segura que funciona. O Yo tengo sea, otra pregunta, profe. Bueno, perdón, iba a decir algo más. No, no. Sí. ¿Realmente cree que una víctima de bullying se vaya a acercar a alguien a contar su situación? ¿O son más, las víctimas son más, se podría decir cohibidas, sino más bien que se guardan su situación? O- mira, la verdad es que esa es una pregunta muy difícil sí. porque para saberlo tendríamos que ver estadísticas, ¿sí? O sea, tendríamos que meternos a investigar y ver cuál es lo más común. Pero yo he visto ambos casos. Sí he visto muchos casos de bullying que hablan sobre el bullying, por ejemplo, en terapia. Yo doy terapias, y ahí he notado mucho que el paciente sí habla de Sí se abre. su vivencia, ajá, y a veces desde un primer momento, ¿no? Pero sí siento que depende mucho la personalidad de cada persona, depende también la edad, porque mayormente cuando están pequeños tienen más dificultad para expresar sus emociones, sus sentimientos. Entonces, yo creo que sí, es una cuestión de ver estadísticas, porque muy probablemente ha de cambiar por las edades, por muchas cosas tendríamos que tomar en cuenta. Pero sí, sí pienso que generalmente si los enseñamos, sí pueden aprender a expresar. Esos eran ¿Qué mis más dudas tienen? que me anoté. No sé si alguno de ustedes, mis compañeros, tenga otra, pero esas eran las dos que tenía con respecto al proyecto. Ok, Sí, Osvaldo. bueno, ¿Alguien quiere preguntarme otra cosa? A ver qué les invento. No se crean. bueno, creo que no, profe.